¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender en este video Photoshop en pasos rápidos y sencillos. La idea es que a través de este video podamos utilizar este programa con la intención de poder trabajar funciones muy básicas en el programa, las más comunes, con las cuales nosotros nos vamos a topar en el día a día o cuando empecemos a trabajar en el programa. La idea de este video es que sea rápido, que sea simple, que sea conciso. La intención también es despertar el interés en cada uno de ustedes para poder desarrollar cada vez más adelante las habilidades que podamos desarrollar en este programa. Cualquier duda y sugerencia ya saben que estamos a la orden para podérselas resolver. Así que sin más, damos por inicio este video. Comenzamos. Bien, como podrán ver acá en nuestra pantalla aparece el programa Photoshop cuando nosotros lo abrimos. En esta parte nosotros podemos ver diferentes ventanas. Esta nos está mostrando los últimos diseños que nosotros desarrollamos en nuestro programa. Vamos a ir desarrollando diferentes funciones básicas para que las vayamos conociendo y para que ustedes las puedan desarrollar. La primera es abrir fotografías. Para abrir fotografías vamos a mostrarlo de tres formas diferentes y ustedes ya lo pueden utilizar como se les haga de la forma más cómoda. En un video anterior mostrábamos cómo abrir fotografías desde un archivo editable. El día de hoy lo vamos a hacer desde cero. Este video también nos va a servir de cómo crear un diseño desde cero, desde que no tengamos absolutamente nada hecho con anterioridad, sino que desde un lienzo en blanco, desde un archivo en blanco. Obviamente, si aquí, como vemos en pantalla, damos clic sobre uno de los diseños hechos anteriormente, por ejemplo, vamos a utilizar este, basta con dar clic para que nos abra los diferentes diseños que nosotros queremos. Nos aparece un mensaje que dice bueno, aquí dice qué desea hacer: no modificar, no efectuar gestión de color, asignar espacio de color RGB, Adobe RGB 1998, asignar perfil, y acá en esta ventanita desplegable nos aparecen los diferentes perfiles que queremos de color. No vamos a ahondar en esto porque la verdad es hacer muy extenso el video. Simplemente lo vamos a dejar como aparece acá. Esto lo que nos hace es como mostrarnos los diferentes perfiles de color que nos permite hacer el programa. Aquí lo vamos a dejar como el que nos aparece de inicio y simplemente le damos OK, y con esto pues ya estamos abriendo un archivo editable. Como les repito, nos aparecen opciones de los últimos diseños que nosotros realizamos. Bien, para abrir una fotografía lo vamos a hacer de las siguientes maneras. La primera, teniendo abierto el programa como aparece acá, le damos a abrir y nos aparece una ventana. Nosotros vamos a seleccionar o buscar la ruta en donde nosotros tenemos nuestra carpeta. Ya que encontramos nuestra carpeta, encontramos las diferentes fotografías. Como mencionaba en un video anterior, si nosotros tenemos nuestros archivos por nombre, se nos va a hacer mucho más fácil encontrar esas imágenes. Cuando no, como me aparece acá, que me tiene diferentes nombres como yo lo tengo, pero no logro identificar acá, y muchas veces al abrir el programa nos va a aparecer así las vistas, nos vamos acá siguiendo el cursor en pantalla, damos clic, nos cambia la vista, damos clic, nos cambia la vista. Aquí ya tenemos una previsualización más concreta de lo que queremos. Damos acá otra vez clic, damos otra vez clic y acá nos hace un poquito más grande. Entonces ya creo que puedo seleccionar una. Vamos a seleccionar la que sea, esta por ejemplo. Y siguiendo el cursor, acá nos aparece todos los elementos, el nombre del archivo. Le doy a abrir. Aquí me va a aparecer los diferentes tipos de color. Lo que mencionaba hace un momento, este es otro mensaje diferente, pero siempre relacionado a lo del perfil de color. Y como les digo, explicar esto nos va a hacer un video mucho más extenso y mejor nos vamos a basar en lo que nos interesa. Y regularmente va a ser esto, que vamos a utilizar siempre usar el perfil incrustado en el lugar del trabajo. Es decir, que nosotros vamos a indicar que queremos tal cual como lo está apareciendo nuestra imagen.
Aquí nos dice incrustado, nos aparecen los valores de nuestra imagen, de espacio de trabajo y cómo lo queremos trabajar. Le damos OK y abrimos nuestro archivo. Y de esta manera nosotros logramos abrir de una forma nuestras imágenes o fotografías. La segunda forma, ¿cómo lo podemos hacer? Como lo mencionamos en un video anterior, lo vamos a hacer de esta forma. Voy a cerrar acá para que lo podamos tener desde cero. Puedo irme acá en archivo, me voy a abrir, o doy en mi teclado la tecla CTRL más la tecla O presionadas al mismo tiempo. Doy abrir y aquí ya me da la ruta en donde yo ya tengo mi carpeta con las imágenes. Voy a seleccionar una y como la forma anterior, le doy a abrir. Lo mismo me aparece acá, le doy OK y ya abrió una imagen desde cero. De otra forma, ¿cómo lo puedo hacer? Pues esta es la forma más fácil. Voy a cerrar acá para que lo veamos. Esta es la forma más fácil. Yo voy a mi carpeta en donde tengo guardadas mis imágenes y fotografías. Tengo esta fotografía que quiero abrir. Le doy con el mouse clic y sin soltar arrastro hasta el programa, así como aparece acá. Y simplemente le doy ahí donde dice mover y suelto el mouse. Al momento de soltar el clic, me aparece otra vez el mensaje, OK, y ya abrí una fotografía, una imagen. Esto es con respecto a abrir fotografías o imágenes en Photoshop. Cómo crear un nuevo documento para tener un lienzo o un documento en blanco. En el webinar que nosotros enseñamos de manejo de Photoshop o uso del programa de Photoshop, explicábamos cómo hacerlo. Lo vamos a hacer aquí de una forma fácil, rápida y sencilla. Me voy a archivo. Bueno, aquí hay dos formas que vamos a mostrar. Nos vamos por la primera, como aparece acá en pantalla, como les mencionaba anteriormente. Tenemos esta ventana, me voy a crear nuevo. Me aparece esta ventana y como yo utilizo mucho el programa Photoshop, me dice recientes y me muestra las diferentes medidas que yo utilicé recientemente. Yo he hecho muchos diseños y les he puesto diferentes medidas y entonces Photoshop me guarda esas medidas como una sugerencia si yo las quiero seguir utilizando. Pero lo vamos a hacer desde cero. Vamos a guardado. Aquí son las que yo voy a utilizar comúnmente y que yo quiero guardar para ya solo utilizar y dar clic, pero no lo tengo acá. Y aquí me aparecen las diferentes opciones, diferentes medidas en pulgadas. Estas son para fotografías, las más comunes, para imprimir, para obra de arte e ilustración, para web, cuando vamos a utilizar para diseños web, móvil, cuando queremos hacer diseños muy específicos de algunos modelos o de algunas pantallas de nuestro celular. Entonces aquí nos da incluso las opciones sugerentes. Obviamente no nos aparece de todos los modelos de todas las marcas porque pues es una medida sería un listado muy grande, pero sí las más comunes. Pero aquí no nos vamos a centrar porque incluso nos da diferentes medidas y eso es ahondar mucho en el video. Película y videos cuando queremos hacer un diseño para un video. Incluso en Photoshop podemos nosotros editar videos o hacer diseños con medidas para que se puedan utilizar en video. Vamos a imprimir, que son las más comunes. Cuando hablamos de imprimir, lo mencionábamos en el webinar anterior. Si es imprimir, CMYK, que son los valores de color para poder imprimir. Estos son los colores óptimos porque no son tan vivos como los colores luz, los ideales para pantalla o para multimedia. Entonces aquí nosotros vamos a definir para qué queremos nuestro diseño. ¿Por qué se los menciono? Porque cuando hablamos de imprimir automáticamente, bueno, aquí me aparece a mí como RGB, automáticamente me lo va a tener para CMYK. Si yo voy a imprimir, dejamos el modo de color como aparece acá, siguiendo pantalla CMYK. Si yo lo que quiero es para multimedios o audiovisuales, para digital, pues entonces lo voy a mover a RGB. Aquí me da las medidas más comunes de impresión.
tamaño carta, tamaño legal u oficio, doble tabloide, que es doble carta, A4, A6, A5, ahí va a depender del tamaño que yo quiero. Si yo quiero darle carta, pues basta con que le dé clic acá y le dé crear, como siguiendo el cursor en pantalla, y ya tengo un archivo. Aquí las medidas son, me dan el nombre que yo le quiero dar para que me sigan en pantalla. Yo le voy a dar ejemplo. Y aquí me dan las medidas. Si yo quiero tener el tamaño carta como está acá, pues aquí automáticamente me salen las medidas. Si yo quiero que sea diseño cuadrado para redes sociales, por ejemplo, 5 por 5 pulgadas. Y aquí 300 de resolución, eso lo explicábamos en el webinar. Pero regularmente para digital está bien 300 de resolución. Acá que se mantenga en píxeles por pulgada. Y RGB, que es lo que mencionábamos hace un momento. Si yo no estoy cómodo con pulgadas, puedo ponerlo en centímetros y me aparece 12.5 por 12.5. Y lo que se hace muy común para digital es medidas en píxeles, 1500 por 1500. Estas medidas nosotros incluso las podemos ver en pantallas, tanto para YouTube como, digamos, para videos que utilizamos para YouTube, para diferentes, incluso las pantallas de que tenemos de televisor y esos dispositivos, pero vamos a concentrarnos en pulgadas. Incluso si yo quiero que mi diseño sea un poquito más alto que de ancho, lo voy a poner 6 por 5. Estas es las medidas y le doy crear. Al momento de darle crear, ya tenemos un diseño como aparece acá para que yo pueda utilizar de la mejor manera, y este es nuestro lienzo. Así es como nosotros creamos un nuevo archivo. En caso fuera de que queremos crear otro, ya trabajé en este y quiero hacer otro diseño, porque Photoshop se maneja por diseño, por hoja. Es decir, solo puedo hacer un diseño, o sí, puedo hacer solo un diseño que voy a exportar en una sola imagen. Y si yo quisiera hacer la continuación de ese diseño, pero en otra hoja, entonces me voy acá a nuevo, archivo, perdón, siguiendo pantalla, le doy donde dice nuevo y me vuelve a salir la pantalla que tenemos acá. Si queremos mantener los mismos valores, pues le damos así como está acá, simplemente crear y ya tenemos un nuevo documento. Si no, pues yo ya puedo cambiar, ya la puedo hacer cuadrada, le doy crear y ya tengo un nuevo documento como me aparece acá. Con esto nosotros podemos crear nuevos documentos, nuevos diseños. Recortar. Esta herramienta es muy importante para que nosotros la podamos tener. Vamos a tener una imagen acá, por ejemplo, esta. La vamos a tener acá y le vamos a dar confirmar como aparece acá. Bueno, resulta que yo quiero tal cual como aparece acá mi diseño y estos bordes blancos, como siguiendo acá en pantalla el cursor, estos bordes blancos no los quiero. ¿Cómo puedo recortar mi imagen? Me voy acá con esta herramienta, vamos a seguir el cursor en pantalla, me posiciono en la herramienta recortar o presiono simplemente en mi teclado la tecla C y me aparece esto como hasta acá. Esto es, si yo presiono la tecla C, automáticamente me lo aparece acá. Si yo me voy acá en la herramienta recortar y me aparece acá. Entonces, acá me aparecen los bordes de hacia donde yo quiero dirigir el recorte. Si yo le doy acá clic sin soltar, suelto acá, ya tengo eliminado mi borde blanco. Vengo acá, clic sin soltar, estoy acá, lo suelto, ya tengo acá mi recorte hecho en el lienzo. Incluso vamos a suponer que vamos a dejar un poco el espacios en blanco. Esta herramienta les puede servir a ustedes. Bueno, si yo le doy clic acá, resulta que ya dejé mi diseño. Esto es para recortar el documento a medida. O sea, aquí teníamos un documento hecho de 6 por 5 pulgadas y con la herramienta cortar yo voy a manipular, recortar mi imagen, pero voy a recortar también mi documento. Incluso acá yo lo tengo como me aparece acá, lo voy a dejar acá y ya me aparece así como está. Y con esto ya tengo una imagen
recortada a medida del documento. Suponiendo que yo tengo mi diseño y lo quiero hacer grande, yo solo quiero mantener la forma de mi diseño, perdón, de mi documento, y solo quiero recortar la imagen. Me voy con la herramienta selección rápida, así como aparece acá, marco rectangular, la herramienta marco rectangular, clic, y si yo doy clic sin soltar y arrastro, voy a crear un marco de selección. Por ejemplo, yo quiero recortar solo esta parte, vengo y arrastro aquí, esto es lo que me interesa, y le doy clic. Posicionado en la ventana, en la capa de la imagen, tengo que asegurarme para poder cortar. Muchas veces nuestra imagen va a estar como objeto inteligente, de la forma que aparece acá en pantalla. Nos aparece la imagen como está acá. Me tengo que asegurar que darle clic derecho, busco como está en pantalla, rasterizar capa, y una vez que tenga rasterizada la capa, yo ya puedo cortar. Si yo no la tengo rasterizada, por ejemplo, aquí le di deshacer. Si yo no tengo la capa rasterizada e intento hacer esta selección y voy a cortar, por ejemplo, le doy edición por copiar o edición cortar, no me va a dejar hacer nada. Si yo vengo y rasterizo, clic derecho, rasterizar capa, me voy acá a edición, le voy a dar cortar y me cortó el espacio que me interesa. Yo vengo y le doy borrar en mi tecla con la tecla suprimir en mi teclado, borro la capa que me interesa, voy a dar nueva capa, me voy a edición, le doy pegar y ya tengo mi imagen donde yo la quise cortar y ya la puedo manipular al tamaño que yo quiera. La vamos a dejar de este tamaño, le doy confirmar y así es como tengo yo para cortar. Otra cosa que es muy importante de saber cuando yo utilizo la herramienta cortar con la herramienta marco rectangular, si yo doy clic sin soltar y manipulo acá como yo quiera, me va a quedar un marco según donde yo posicione mi mouse. Si yo quiero que eso me mantenga un corte que no distorsione y que mantenga todas las proporciones, presiono la tecla Shift sin soltar y con el mouse le doy clic sin soltar, arrastro y automáticamente me va a hacer un rectángulo perfecto, perdón, un cuadrado perfecto. Si yo vuelvo a hacer acá un cuadrado perfecto. Si yo no estoy conforme con esta selección y quiero deshacerla porque no me va a dejar hacer otra cosa, entonces yo vengo y hago mi selección y no me gusta, en mi teclado presiono las teclas control sin soltar y la tecla D al mismo tiempo, elimino esa selección. De esa forma es como yo puedo manipular mi selección. Si yo tengo mi imagen y con la herramienta recortar, como aparece acá, doy clic, quisiera girarla, como aparece acá, basta con que yo me posicione, acá clic, basta con que yo me posicione acá y me va a aparecer la tecla doble, perdón, la flecha doble en forma curva en una de las orillas, adentro de la imagen no, afuera de la imagen sí. Me va a aparecer esa figura con la intención de que yo pueda hacer el cambio, el giro. Si yo doy giro acá, automáticamente me va a decir cómo voy a recortar mi imagen sin perder el tamaño del archivo y solo me va a modificar la fotografía como aparece acá. Yo quiero dejarla así, doy confirmar y ya tengo una fotografía recortada como yo quise, ¿verdad? De esa forma es como utilizamos la herramienta recortar. Ahora vamos a tener para conocer un poco más acerca de capas. Capas son las que nosotros vemos acá. Cómo podemos, en videos anteriores hemos mostrado cómo utilizar capas. Lo vamos a hacer acá de la forma más fácil, rápida y sencilla. Me posiciono en ventana, le doy capas y me despliega del lado derecho, como ven en pantalla, las capas. Yo tengo que ir poniendo 1, 2, 3 capas
para poder utilizar las herramientas como quiera. Vamos a suponer que voy a utilizar 3 fotografías. Voy a seleccionar así como aparece en pantalla, las voy a seleccionar las 3, le doy a arrastrar y las suelto acá en el programa. La primera me la posiciono acá, le doy a probar. La segunda me la posiciono acá, le doy a probar. La tercera le doy a probar. Aquí en pantalla podemos ver cómo aparecen las capas. Las capas están una sobre otra. La que se va a ver es la primera que aparece acá. Si yo la posiciono en la parte de abajo, la segunda es la que me va a mostrar y la tercera. Así es como se manejan las capas. Estas son capas de imagen. Si yo vengo y hago de texto, por ejemplo, pongo acá ejemplo. Acá, como aparece en pantalla. Y mi capa de texto, como aparece acá, está hasta arriba, entonces va a ser visible. No importa donde yo la coloque, va a seguir siendo visible por sobre encima de las que ya tenemos acá. Si yo pongo la capa de texto en la parte de abajo, pues ya no se va a ver. La que aparece acá va a ser la primera. Entonces, yo voy a dar rasterizar capa una por una, como aparece acá, para poderla manipular. Un mejor ejemplo es que si estoy posicionado en la parte de arriba, vamos a tener esta imagen como aparece acá. Para hacer algunos diseños más interesantes y más atractivos, vamos a enseñar la herramienta borrador. La buscamos siguiendo acá cursor en pantalla. Acá tenemos borrador, o simplemente presiono la tecla E, como tengo acá la tecla E, y puedo utilizar borrador. Borrador se va a habilitar si yo tengo seleccionada una capa, como aparece acá. Al momento de tener seleccionada la capa, pues yo ya puedo borrar como me aparece acá. Estoy borrando una imagen como me aparece acá. Así. Y yo ya puedo borrar. ¿Cómo puedo manipular el tamaño del borrador? Hay dos formas. Siguiendo el cursor acá en pantalla, me puedo ir en la barra de arriba. Y aquí doy clic y aquí presiono como quiero que sea mi borrador. Las formas más comunes de utilizar borrador es circular difuso, es decir, que nuestros bordes van a ser suavizados. O puede ser circular definido, que es decir, nuestros bordes van a ser muy bien definidos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero hacer que mi borrador en pantalla me aparece un círculo, es el tamaño de mi borrador, que sea más grande, solo basta que yo arrastre acá mi barra y ya es mucho más grande. Si yo le doy borrar acá, bueno, acá tal vez no se va a notar mucho acá, y estoy haciendo estoy borrando, y si lo logran ver cómo se hace de forma difuminada ese borrado. Si yo me selecciono la otra como está acá, clic, y hago borrar a la par para que lo notemos, vamos a notar que es más definido nuestro borrado que como aparece acá, que es más difuminado. Así es como nosotros podemos manipular nuestro borrador. Aquí tenemos imágenes que son muy similares, entonces si podemos borrar, pues vamos a notar de que nuestro diseño se puede acoplar y tener un diseño más atractivo. La otra forma de poder manipular el tamaño de borrador es que yo simplemente me voy a la herramienta acá, borrador, me posiciono sobre la imagen, doy clic derecho en mi mouse y me aparece esta ventana. Aquí puedo manipular tamaños, la dureza del borrador y lo que habíamos visto anteriormente si nos mirábamos de esta forma. Vamos a manipular acá que sea más pequeño y simplemente doy clic fuera de, no acá, no necesito dar enter ni nada, solo doy clic fuera de la imagen, un clic y ya puedo utilizar. Si yo le doy borrar, estoy cambiando, por ejemplo, lo que tengo acá. Entonces la capa de arriba la borré para que se logre ver una parte de la capa de abajo. Yo quiero hacer un diseño más atractivo, por ejemplo acá voy a utilizar la herramienta borrador y empiezo a borrar lo que yo considero que no me va a ser útil. Por ejemplo acá empiezo a borrar y me quedo solo con los elementos que yo necesito para utilizar. Y ya es cuestión de que uno vaya utilizando como quiere que se vea nuestro diseño
en qué forma, y así es como nosotros podemos manipular la herramienta borrador. Otra herramienta que nos va a ser muy útil, bueno, y nosotros aquí seguimos viendo en capas cómo se sigue manteniendo, y si queremos seguir añadiendo, pues vamos a añadir capas. Recuerden que cada elemento que añadimos en nuestro diseño es una capa que vamos agregando. Otra que nos puede servir es, vamos a ponerle ejemplo acá, esta, y yo quiero utilizar una imagen, por ejemplo esta. Yo tengo acá mi imagen, yo tengo que dar acá rasterizar, y para hacer un recorte, quiero recortar, solo me interesa que aparezca acá la surfista. Me voy a la herramienta que está acá, lazo, doy clic, doy a la primera, y esta, si me acerco acá en pantalla, para podernos acercar utilizamos la herramienta zoom, como aparece acá. Solo doy clic acá y tengo el signo más, y para alejarme presiono la tecla alt y le doy a alejarme. Si suelto la tecla alt, automáticamente me va a poner más y me acerco. Para alejarme es alt y clic y ya tengo que me alejo. Bueno, entonces me posiciono acá con la herramienta lazo, empiezo sin soltar con el mouse, empiezo a hacer como que estuviera dibujando una línea, un borde. Y así es como yo lo voy a utilizar, suponiendo que solo me interesa esta parte, para no ser más extenso el video. Sin soltar, sigo yo acá, tengo una selección, voy a darle control X en la capa que me interesa, ojo a esto, en la capa que me interesa, y si no me interesa el resto de la composición de la imagen, la borro, le doy control B, y ya tengo la imagen, que es la parte que me interesa. Ya puedo manipularla, y aquí tengo esto para poder recortar, y es la selección con la herramienta lazo. Si yo quisiera utilizar la herramienta lazo magnético, me voy para acá. Esta es otra herramienta que vamos a utilizar. Me voy para acá, doy clic en la herramienta lazo, doy clic sobre la herramienta sin soltar el clic, y me aparece el lazo poligonal. En la tercera aparece el lazo magnético. Esta no la vamos a ver porque es un poquito más complicada, pero vamos a ver lazo poligonal. Esta lo que nos va a hacer es crear líneas rectas. No tenemos la misma libertad que la anterior. Líneas rectas, y me va a formar una selección como aparece ahí. No me va a crear una selección hasta que yo no le indique que ya terminé de cerrar este cuadro. Hasta que yo llegue al primer borde, el último trazo que yo hice, tengo que posicionarlo ahí y cierro. Doy clic y cierro. Entonces, si yo intento recortar, me va a recortar acá con bordes muy rectos. No tengo, y cada vez que quiera hacer definir un borde es clic, línea recta, clic y creo una esquina, clic, creo otra esquina, clic, creo otra esquina. Así es como se maneja esta herramienta. Clic, creo en otra esquina. Aquí es clic, esquina, clic, esquina, clic, esquina. Y así me estoy para crear. En este caso tal vez no es muy adecuada esta herramienta para hacer el corte. Pero si yo quisiera hacer, por dar una idea acá, una figura así, pues me sería funcional. Entonces, llego hasta el último donde comencé. Clic. Me hace una selección, le doy recortar, pegar, y ya tengo un recorte como yo quisiera que fuera. De esta forma es como podemos utilizar la herramienta recorte con la herramienta lazo, o lazo, como me aparece acá, poligonal. Esta es la selección de herramienta de selección lazo. Ya vimos la herramienta de marco rectangular. Otra. Esta es la herramienta marco rectangular. Si yo quisiera que fuera redondo, me voy a la herramienta marco elíptico, como aparece acá. Doy clic y selecciono lo que yo quiero. Me forma acá este cuadro, perdón, este círculo, y tengo un recorte, una selección del tamaño, de forma circular.
Otra cuestión, vamos a utilizar acá, nos vamos a centrar solo en esta figura y vamos a utilizar una herramienta que es muy famosa del programa, que es la herramienta varita mágica. Con esta podemos hacer una selección rápida. Vengo y me posiciono como aparece acá, doy clic, herramienta varita mágica, es la segunda que aparece acá, nos interesa la segunda, doy clic, seleccionada la capa como me aparece acá, tengo la herramienta varita mágica y basta con que yo dé clic en donde yo no quiero tener, clic acá, y ven que me forma una selección acá, el color celeste, y si lo borro, pues rápido me creó una selección y me dejó solo la parte que a mí me interesa, como aparece acá. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que la herramienta varita mágica funciona cuando tenemos colores muy bien definidos. Si yo vengo y me posiciono en esta de la playa, como está acá, y utilizo la herramienta varita mágica, doy clic y vamos a notar cómo me crea una selección de un color, pero no es como la anterior, que yo dijera quiero solo que me seleccione el mar, por ejemplo. Me va a seleccionar capas. ¿Por qué? Porque la herramienta varita mágica me lo está detectando como colores, no como elementos en una composición. Entonces acá el color del cielo es más definido, entonces así es como yo puedo hacer esa selección. Pero no es lo mismo como que lo tenemos acá, que el color celeste está muy bien definido y acá los colores oscuros también están definidos. Y doy clic, posicionar la capa, doy clic y tengo la herramienta como a mí me interesaría. De esta forma es como podemos utilizar la herramienta varita mágica. Perdón si voy muy rápido, pero intento que este video sea rápido, fácil, de que ustedes lo puedan digerir y lo puedan utilizar las herramientas y las funciones básicas en un tiempo breve. Ya vimos la herramienta varita mágica, lazo, selección rápida, la herramienta marco, acá como está en pantalla, marco rectangular, lazo poligonal, herramienta varita mágica, recortar. Ahora vamos a ver la herramienta pluma. Esto también lo vamos a ver de una forma rápida. La herramienta pluma, las anteriores son para hacer selecciones muy específicas, como ya vimos en el video, de forma rápida. Esta es una selección más precisa con la herramienta pluma. Es más precisa de lo que queremos lograr, porque si queremos que sea nuestro corte casi perfecto o perfecto, vamos a utilizar la herramienta pluma para poderlo lograr. Entonces me voy acá y ahorita vamos a ver por qué es precisa. Vamos acá, me posiciono, doy a la herramienta pluma, clic y me acerco lo más que pueda a la imagen. Y la herramienta pluma es ir creando un trazo como yo lo necesito. Por ejemplo, voy a empezar acá, clic, y me crea un nodo, un punto. Yo quiero seleccionar acá, clic sin soltar el mouse y ya me crea una línea recta. Si yo arrastro el mouse así como me aparece acá, voy a notar de que me aparece, se está poniendo curva. Acá. Lo vamos a hacer de una forma acá que lo puedan ver. Primer paso es clic acá y me voy para acá. En este punto, clic, me crea una línea recta. Si yo vengo y doy clic acá y voy un clic para acá, pero no suelto el clic y solo arrastro con el mouse, me salen dos líneas, una con la que yo puedo manipular y me la vuelve curva, como está acá. Incluso si yo doy con la selección rápida, acá sigo acá con pluma. Si yo me voy a la selección rápida como aparece acá, le doy clic y puedo manipular este punto para hacerla una curva como aparece acá, de esta forma, acá. Entonces yo puedo manipular como yo quisiera. Para poder regresar con mi selección, como aparece acá, me regreso a la herramienta pluma, doy en la herramienta selección rápida, tengo seleccionados los nodos, voy acá y doy clic. En el último nodo que yo realicé, vuelvo a dar clic y me vuelvo a crear como está acá
la selección que necesito. Ahora, ¿cómo lo puedo utilizar para recortar? Importante, me va a aparecer en la forma, en la selección como forma. Y si yo voy dando una selección acá, me va a crear un cuadro negro. Y acá automáticamente me crea una capa nueva. Basta con que yo me posiciono acá donde dice opacidad. Doy clic y dé 0 para que solo se vea el trazo, pero no el relleno. Entonces, una vez que tengamos eso, podemos hacerlo de esta forma. Damos clic. Empiezo a hacer la selección como lo vimos anteriormente. Y hoy como dibujando la figura que necesito, como aparece acá. Entonces ahí se dan cuenta que es una herramienta que voy a utilizar solo esta parte para no hacer un video tan largo. De cómo yo puedo utilizar. Puedo hacerlo en formas así como está acá. Que yo pueda tener el dominio de las líneas curvas. Y es más fácil. Yo que pues tengo un poquito más de práctica. O lo puedo hacer de esta forma, haciendo nodos más cerquitas. Vamos a poner, como ya no me logra ver bien la imagen, lo voy a hacer opacidad acá, como aparece acá. Y empiezo a tener mi figura acá. Acá. Para que lo podamos ver. Ya tengo mi imagen como yo quiero. Una vez que la cierre, una vez que esté cerrada, todos los puntos se ponen en color azul. Doy clic derecho sobre esa selección. Le doy a hacer selección, como aparece acá. Un clic. Acá dejo el valor en 0. Le doy OK. Y me crea una selección. Aquí estoy posicionado sobre la capa que acabo de hacer con la herramienta pluma. Pero yo me voy a posicionar en la capa que quiero recortar de la fotografía. Una vez que esté aquí, pues ya solo es cuestión de poner cortar y pegar. Y ya tengo una selección como yo quisiera manejarla. Así es como utilizamos la herramienta pluma. Esta herramienta que vamos a ver a continuación puede ser muy útil para al momento de hacer algún diseño que ustedes puedan estar realizando y que en algún momento determinado pues lo puedan utilizar. Es la herramienta parche y la herramienta pincel corrector. Voy a utilizar esta fotografía como aparece acá porque creo que va a ser más fácil de poderlo notar para que ustedes lo puedan percibir. Obviamente esto lo podemos utilizar para diferentes fotografías, pero en este caso lo vamos a utilizar de esta forma porque va a ser más rápido de poder observar. Vamos primero con la herramienta parche. La herramienta parche me voy acá en la caja de herramientas. Acá aparece del lado izquierdo, doy clic. Y la herramienta parche nos funciona de la misma forma como las anteriores de selección. Simplemente puedo hacer una selección libre. Acá como aparece acá, así. Y yo puedo hacer una selección como yo desee. ¿Cuál es la función? Si yo me posiciono acá en esta piel que tiene imperfecciones y quiero reemplazar solo esto, doy clic sin soltar, hago la forma, me crea esta selección y vengo y doy y suelto. Vengo y con el mouse doy clic en medio de esa selección y arrastro. Entonces aquí me va a crear que desapareció la imperfección. Ahora, ¿cómo funciona esto? Que me va a reemplazar una parte de la piel o una parte de esa textura de la fotografía conforme a uno similar. Es decir, si yo doy acá esta parte de esta selección y doy clic y arrastro a uno similar, me va a crear ese parche. No va a pasar lo mismo si yo vengo y hago esto, esta textura como está acá, y lo doy por ejemplo acá en la de la ceja, y me crea esto como con suciedad. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de esa herramienta? Es crear un parche como que estuviéramos pintando sobre la fotografía, pero
estoy reemplazando partes similares a la que yo quiero parchar. Por eso es que se llama parche. Y si nos damos cuenta, tenemos la piel. Para que lo podamos ver, voy a ocultar esta capa. Cómo está con imperfecciones y cómo ya logré componer. La herramienta pincel, perdón, tampón de clonar. La anterior era parche, esta es la de tampón de clonar. Yo doy clic. Esta tiene una función muy similar a la anterior, solo que esta funciona como por un espacio definido. Por ejemplo, en pantalla vemos que aparece un círculo. Quiere decir de que ese círculo es el que me va a crear una clonación. En el anterior, por ejemplo, herramienta parche, si yo vengo y hago esto que aparece acá, por ejemplo, esta figura acá, y arrastro acá y quiero que aparezca un tercer ojo, me va a aparecer un ojo, pero se va a ver muy difuminado. Entonces no me va a crear, si nos damos cuenta acá, esta es la función de una capa sobre otra capa, y al hacer esa fusión me va a crear un resultado de mezclas de esas dos texturas. Con la herramienta tampón de clonar, si yo selecciono una capa, perdón, un área sobre esa misma capa, como aparece acá, me va a clonar ese mismo espacio en donde yo quisiera posicionar, por ejemplo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Me posiciono que quiero crear un nuevo ojo acá, por ejemplo, un tercero. Tengo que presionar en mi teclado la tecla Alt, y donde yo quiero empezar a clonar, por ejemplo, acá donde está el borde del ojo, le doy sin soltar la tecla Alt y doy clic, suelto, clic y Alt, y miren cómo me están creando acá una previsualización de dónde va a empezar. Por ejemplo, yo doy clic acá y al momento de dar clic sin soltar, yo estoy clonando, estoy pintando con los mismos valores tal cual la pintura sobre una nueva capa. Perdón, la pintura sobre la misma capa, pero un nuevo elemento. Y si yo me pusiera a pintar así como está acá, pues me está recreando la misma pintura sobre la misma fotografía. Incluso yo puedo jugar así como está acá y decir solo esta parte es la que me interesa, y automáticamente me está creando esto. Ahora, esto es para clonar. ¿Cómo lo puedo utilizar? Por ejemplo, como en el diseño anterior, como yo estaba eliminando imperfecciones, resulta que quiero que sea muy específico. Entonces, yo quiero eliminar esto. Entonces, voy a buscar un similar. Recuerda que aquí estamos clonando un espacio. Entonces, doy Alt, clic en un espacio y sobre donde yo quiero, voy a clonar. Doy Alt, clic en un área de la foto similar a la parte que quiero ocultar. Entonces, así es como se maneja esta parte de el tampón de clonar. Acá. Y así pasa como aparece acá. Aquí se nos nota un poquito que está cómo está el parchado, pero así es como se maneja. Si yo, por ejemplo, quiero aparecer acá, como que fuera bigote, por ejemplo, entonces vengo y doy clic acá. Primero doy con la tecla Alt el área que yo quiero trasladar, que yo quiero clonar, doy clic y doy clic acá y me posiciono acá y automáticamente estoy creando esto. Primero doy clic en el área que voy a clonar, después me posiciono en el área donde yo lo voy a pegar, y así es como logro crear diseños más interesantes. Esto es de la herramienta parche y la herramienta pincel corrector. Ahora vamos acá a utilizar cómo poder manipular luces y sombras en fotografías. Esto ya lo vimos en videos anteriores, así que lo vamos a hacer de una forma rápida, sencilla y simple.
Resulta que tengo mi fotografía acá y quiero manipular los colores. Seleccionada la capa, doy clic rasterizar y me voy acá a imagen, ajustes, brillo y contrastes, como lo hemos visto en videos anteriores. Y aquí estoy manipulando los brillos y contrastes. Si yo quiero que sea más colorido, me voy acá a tono saturación. Esto ya lo vimos en un video anterior. Y tengo colores más, una fotografía más colorida, colores más intensos. Le doy OK y así es como aparece. Esta no la hemos visto en videos anteriores, así que lo vamos a ver de forma rápida para que lo puedan tomar en cuenta. Me voy acá, clic, filtro, me voy a filtro de cámara RAW como aparece en pantalla, doy clic. Esto me abre una nueva ventana y acá me aparecen todos los elementos que hemos visto anteriormente en una misma ventana. Si yo muevo temperatura, acá me aparecen dos colores o extremos. Entonces yo tengo que venirme para acá, pero perdón, si es en temperatura, entonces yo me voy acá. Entonces yo me voy acá, temperatura, muevo esto y así es como me aparece todo esto que estamos viendo acá. Lo vamos a dejar en valor 0. Esto es para manipular los colores, matiz. Aquí es cuestión de que nosotros vayamos descubriendo uno a uno para ver qué resultados queremos en nuestra fotografía. Si le doy exposición, los valores de luces y sombras se ven afectados. Sale un poquito más de exposición. Contrastes, el que ya conocemos en nuestros celulares y anteriormente en videos. Iluminación, nos va a afectar únicamente el área de iluminación. Para levantar, perdón, acá iluminación, el área de iluminación. Si nosotros jugamos acá, si damos a tope, solo las partes iluminadas de la fotografía se van a ver con un volumen más alto. Si le doy menor, pues ahí me va a hacer el menor solo las áreas de iluminación. Sombras, lo mismo. Si le doy acá en el extremo izquierdo, me va a crear luces, sombras más oscuras. Acá me va a crear sombras más con más iluminación. Blancos, lo mismo. Aquí es cuestión de que nosotros vayamos moviendo para ir logrando los diferentes resultados. Textura. Y acá vemos lo de saturación. Uno más colorido, ¿no? Saturación, más colorido, ¿no? Y una vez que tengamos los valores que nosotros queremos, le damos en aceptar. Y listo. Tenemos una fotografía ya manipulada de la mejor manera. Así es como nosotros creamos, manipulamos fotografías. Y bien, este ha sido un video para poder trabajar con Photoshop de la manera más fácil y rápida con funciones básicas. Esperemos de que sea de su ayuda. En videos anteriores ustedes han visto algunas de las funciones que hemos presentado en este video. Hemos mostrado también cómo trabajar con la herramienta texto, crear textos, manipular textos, editar textos de un archivo editable o crear uno nuevo desde cero. Y creo que ahí podemos complementar mucho más estas herramientas que estamos mostrando. Para nosotros es un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias.